¿Qué está ocurriendo en el mundo, Sasi? Lo que está ocurriendo es lo que ya podríamos catalogar de una tercera guerra mundial. ¿Y por qué en ese caso estaríamos en el mundo pues asistiendo a lo que de acuerdo contigo sería la tercera guerra mundial? Los términos de guerra mundial siempre se han adjudicado a momentos históricos a posteriori. Que la ley internacional imperaba, que el orden mundial era justo y democrático para justificar, por ejemplo, los golpes de Estado que hacían en todo el sur global. En realidad, ¿quién estaba moviendo los hilos era Estados Unidos? ¿La CIA, por ejemplo? O sea, el planteamiento de Trump es hacerse con la totalidad de América Latina. En el caso de Estados Unidos, esto fue particularmente, no solo ya diría belicista, sino invasor, imperialista y fascista. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiende con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirla hoy, como siempre, aquí, en la mesa de los datos duros. Ya saben que no me gusta el rollo, que no me gustan los choros, así que me da mucho gusto recibir a Sasi Alejandre. Sasi, ¿cómo estás? Siempre es un gusto recibirte y conversar contigo porque tienes una voz muy potente. ¿Cómo estás, Sasi? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, todo lo contrario. Sasi, hay muchos temas en el tintero, hay temas internacionales de la mayor relevancia. Y yo he visto que tú has sacado todo un análisis que me parece muy puntual sobre el tema que está ocurriendo, pues allá, donde los medios de comunicación de la derecha simple y sencillamente están haciendo un vacío. ¿Qué está ocurriendo en el mundo, Sasi? Bueno, lo que está ocurriendo es lo que ya podríamos catalogar de una tercera guerra mundial. No hablamos de una nueva guerra fría, como se ha venido diciendo, porque, seamos sinceros, no hay una Unión Soviética o una potencia que difiera con Estados Unidos, no solo en términos económicos o estrictamente ideológicos, sino de un modelo civilizatorio contrapuesto, más que, y eso sí lo podemos decir, por ejemplo, Irán. O sea, lo que se está llevando a cabo en Medio Oriente, esta disputa civilizatoria, no la podemos comparar con esa primera Guerra Fría, porque no hay una hegemonía o por lo menos una contrahegemonía por parte de la República Islámica iraní que haya irradiado al resto del mundo una suerte a la creación de una suerte de eje que se contraponga contra Estados Unidos, pero sí podemos estar viendo como un faro que se está formando por parte de la República Islámica, en que más bien a partir de esta guerra es que estamos aprendiendo por todo el sur global a quizás este modelo que se contrapone a Estados Unidos, que se contrapone a ese capitalismo occidental, porque cuando rastreamos hacia atrás, cuando surge la idea del Estado-nación liberal, pues es verdaderamente, incluso quizás más que el comunismo, esa república islámica todavía en la fase teórica, la que propone un modelo contrapuesto. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de esa concepción islámica de comunidad y de formación pues no lo podríamos llamar de un Estado, pero sí de una civilización, ellos lo llaman la UMA, la comunidad islámica, y que se contrapone a la idea del Estado-nación porque considera que esas barreras artificiales, esas fronteras que propone ese modelo nacionalista, pues va en contra y es de hecho una manera de fracturar esa UMA. Y lo hemos visto en la práctica en el mundo árabe, no solo árabe, sino también persa, incluyendo a Irán, que no es un estado árabe, como Norbert de Mola le gusta decir, no habiendo leído prácticamente nada. Pero ¿Cuál es la diferencia de esas? bueno, es que son civilizaciones diferentes. O sea, Irán viene de Persia y aunque forma parte de Medio Oriente, que ni siquiera deberíamos de llamarle Medio Oriente a este punto, porque esa es una concepción que se hace cuando Reino Unido era la que dominaba
esa área, y entonces era Oriente con base a qué, con base al Reino Unido. Entonces, o sea, el término geográfico es Asia Occidental. Y en esa gran región, pues está la civilización árabe, que por mucho tiempo estuvo dominada por los turcos, por el Imperio Otomano, pero también Persia, también Irán, que oficialmente no forma parte de ese mundo árabe, pero que comparten asimismo una religión, que más que cuando hablamos del Islam, más que una fe estrictamente hablando, hablamos de un modelo civilizatorio diferente, que es lo que explicábamos y que va directamente en contra de ese Estado-nación liberal occidental que se empezó a inmiscuir en el tejido geopolítico de todo el mundo cuando surge por primera vez y que hoy estamos viendo por primera vez el resto del mundo, el resto, sobre todo el sur global, como quizás, si bien hoy no estamos en un clima de guerra fría, de dos potencias, ejes contrapuestos, sí podría ser quizás el inicio de la formación de esos ejes, y no estoy diciendo que todo el mundo se vaya a volver una república islámica, pero que sí estamos viendo por primera vez partes fundamentales, fundacionales de ese movimiento islamista que tiene los suficientes fundamentos como para contraponerse no solo ya al Estado-nación, sino también al capitalismo y también a la hegemonía hoy día estadounidense sionista que domina, ahí sí, a todo el mundo. Sasi, decías hace un momento que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ya muchas veces había estado anunciando una guerra mundial. A mí me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia cuáles son las características de una guerra mundial y por qué en ese caso estaríamos en el mundo pues asistiendo a lo que de acuerdo contigo sería la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esa es una excelente pregunta porque ya hablando seriamente, los términos de guerra mundial siempre se han adjudicado a momentos históricos a posteriori. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial, lo que estaba ocurriendo en el mundo no se concebía ni se definía como una guerra mundial, ni tampoco en la Segunda, sino que fue hasta después que, haciendo perspectiva y en la historiografía, se catalogarían como guerras mundiales. Dicho esto, creo que es una manera simplemente de explicarlo, no tiene fundamentos claros. O sea, si lo vemos en una perspectiva muy pragmática, por ejemplo, la Guerra Fría, que se dice propagandísticamente que no se peleó con armas, sino con ideas, fue en todos los sentidos una guerra mundial en sí misma. O sea, tenía sus bastiones y sus enfrentamientos bélicos por todo el mundo, no solo en esa Europa que estamos programados para catalogar como el terreno de disputa, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda, bueno, hablando también de que ya estaba bien desarrollada una Unión Soviética, bueno, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y, bueno, después de la Segunda, la Guerra Fría. Pero en esa Guerra Fría, que se dice que no se peleó militarmente, pues sí se peleó militarmente. O sea, no solo teníamos a un Estados Unidos y a una Unión Soviética peleando por las ideas, en una carrera armamentística, en una carrera espacial, sino que buscaban, como hoy, dominar sus zonas de influencia para que esos dos ejes contrapuestos se volvieran cada vez mayores y eventualmente ganara el que acaparara más territorio. Y eso llegó incluso hasta África, hasta Asia Occidental, hasta América Latina, o sea, los enfrentamientos en todo el cono sur, en toda nuestra América, los golpes de Estado militares, las dictaduras cívico-militares instauradas por la CIA en nuestra región, fueron enfrentamientos bélicos. Bélicos entre una población que no quería subyugarse, entre gobiernos de izquierda muchas veces, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala, como el de Salvador Allende en Chile, muchas veces guerras de guerrillas, como por ejemplo en Argentina o en El Salvador con la Guerra Sucia. Esos fueron enfrentamientos bélicos, con los golpes de Estado que ejecutaron en África, como a Patrice Lumumba, pero también en Asia Occidental. Eso puede ser una guerra mundial. O sea, es así, perdóname que te interrumpa. Estás diciendo que, por ejemplo, estos movimientos que se vendieron en los libros de texto de cada uno de estos países como Aislados. movimientos aislados y como movimientos
que se habían originado en casa, en realidad, quien estaba moviendo los hilos era Estados Unidos, Brasil, por ejemplo? O sea, no necesariamente, simplemente que en esa Guerra Fría, en donde en teoría los únicos que estaban en guerra, aunque fuera retórica, fuera Estados Unidos y la Unión Soviética, pues en la práctica, como se llevaba a cabo esta disputa, era también acaparando nuevos territorios como su zona de influencia. Y en el caso de Estados Unidos, esto fue particularmente, no solo ya diría belicista, sino invasor, imperialista y fascista. O sea, correspondía a todos los golpes de Estado que hicieron, incluso los que hicieron en el propio Irán en 1953, cuando hacen un golpe de Estado contra Mohammad Mossadegh, que era pues un presidente nacionalista, soberanista y que había nacionalizado el petróleo muy en inspiración de lo que habría hecho Lázaro Cárdenas aquí en México unos años antes. Y que si bien no se derroca, sí se invita a no reelegirse y a retirarse del poder, y entonces cuando acaba su mandato, pues sucedería un militar de derechas a gobernar el país y básicamente desmantelar gran parte de la estructura soberanista que había hecho Lázaro Cárdenas. Entonces, si bien era un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, esa Guerra Fría, pues en la práctica fungió como una guerra mundial, en donde todo el mundo estaba pues buscando alinearse o con Estados Unidos, ya sea por medio del lacayismo puro y duro o por medio de ser coaccionado, coercionado por medio de golpes de Estado militares. Y por otro lado, teníamos a presidentes que por más que mantenían su soberanía por un alineamiento ideológico con la Unión Soviética, pues buscaban una suerte de arrope por parte de esa superpotencia y disputar la posible intervención o injerencia estadounidense en sus países. Y ahí podemos hablar de muchísimos presidentes, podemos hablar de Gamal Abdel Nasser en Egipto, que era el mayor proponente del panarabismo, de la unión entre pueblos árabes, muy como Simón Bolívar y después Hugo Chávez querría hacer de América Latina como una nuestra América, una patria grande, cohesionada y unida frente al imperialismo estadounidense. Vuelvo a plantear mi pregunta, Sasi. ¿Por qué este enfrentamiento al que estamos asistiendo hoy tendría las características de una tercera guerra mundial? Porque de la misma manera que la Primera, la Segunda Guerra Mundial y, como yo lo definiría, la Guerra Fría como otra guerra mundial, esta, que bueno, podría ser la tercera o la cuarta viéndolo desde esta perspectiva, también tiene implicaciones a escala global. No es un enfrentamiento puramente entre Irán, Estados Unidos e Israel, entre esos dos ejes, sino que tiene ya implicaciones en lo que Trump, por ejemplo, empezó amenazando contra América Latina, que fue primero los bombardeos contra los buques contra las lanchas de pescadores en el mar Caribe y Pacífico latinoamericano y caribeño. Después, la invasión militar de Venezuela el 3 de enero, el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, las amenazas contra Cuba, todo eso está vinculado, porque una vez más, como en todas estas guerras anteriores, pues otra vez estamos hablando de una zona de influencia estadounidense. Eso es lo que buscan, eso es lo que lo delimitan en su propia estrategia de seguridad nacional, en su doctrina Monroe, que como en la Guerra Fría, buscan que, por ejemplo, el hemisferio occidental, toda América Latina también, sea su zona de influencia. Que otra vez con golpes de Estado militares, con secuestro a líderes, con incluso asesinato a líderes, con ataques terroristas como el que intentaron hacer en Cuba, buscan hacerse con esa región. Ahora, ¿Por qué, Ceci? Sasi, ¿qué les interesa? ¿Por qué quieren establecer América Latina como su zona de influencia? Es decir, detrás de la guerra, ¿qué hay? Bueno, a eso voy. Es precisamente, o sea, y Trump lo delimita en su estrategia de seguridad nacional y en su doctrina Monroe como un enfrentamiento próximo, y ya no diría hipotético, sino un inminente enfrentamiento, quizás no directamente bélico, pero sí económico, hegemónico y político con China. Estados Unidos necesita no solo contar con su territorio, sino con el gran continente
como no solo su base de reserva de recursos naturales, de recursos estratégicos de guerra, que va desde el litio, que va desde el cobre, que va desde todo lo que contiene América Latina, el petróleo, el gas natural, etc., etc., es pues, literalmente, como ellos siempre lo han definido, su zona de influencia natural, por su proximidad, por estar contenida en un solo territorio. Ahora, yo no vería a China como el otro eje en esta disputa, meramente porque China ya no podemos hablar de una China comunista, ni tampoco de una Rusia soviética, sino que están enfrentados con Estados Unidos, como ellos bien lo delimitan, en términos económicos, en términos de influencia económica, no necesariamente ideológica, sino que en lo que se conoce hoy como un mundo multipolar, no hablamos de un comunismo-capitalismo, sino hablamos de zonas de influencia de potencias. Ahora, el eje Irán, y volviendo a tu pregunta inicial, que por qué esta sería una guerra mundial, es porque Irán, a pesar de que hoy día no representa lo que la Unión Soviética representó durante la Guerra Fría, que era este otro modelo civilizatorio que sirviera como alternativa al capitalismo, al neoliberalismo imperialista occidental estadounidense, sí está empezando a dilucidarse como como un bastión primero de combate al imperio estadounidense, porque seamos serios, no es ni China ni Rusia, sino es Irán, el único país, el único estado, el único modelo de este siglo que le ha representado una verdadera amenaza a la hegemonía estadounidense. Y por tanto es una guerra mundial porque lo que ya estamos viendo, que Estados Unidos quiere dominar la América Latina, que ya ha empezado a ejercer ese dominio, y por otro lado, viendo hacia Asia Occidental, pues lo que quiere es romper a ese único bastión de resistencia que tiene para su poderío. Un poderío que de ejecutarse a niveles mundiales, pues también no solo implicaría a Asia Occidental, sino también avanzar su dominio sobre América Latina y prácticamente sobre el mundo entero. En América Latina, ¿dónde está específicamente esta influencia que tendría el modelo neoliberal en Argentina con admiradores de Trump como Javier Milei? ¿O dónde específicamente? No, bueno, o sea, el planteamiento de Trump es hacerse con la totalidad de América Latina. Obviamente que siempre empieza por regímenes afines y empezó, muchos teorizaban en los últimos décadas que ya se había quedado viejo el hablar de imperialismo estadounidense, que más bien su nueva estrategia eran los golpes mediáticos, judiciales, la guerra suave, vaya. O sea, que no iban a usar las armas cuando podían usar las campañas mediáticas, las campañas judiciales para acusar a líderes de izquierda de causas absolutamente falsas y sin sustento jurídico, y que sin embargo empañaran tanto su imagen que los obligaran no solo a renunciar, sino que la base social que tenían como apoyo fundamental dejara de confiar en ellos, dejara de tener esperanza contra ellos. Eso ya lo empezaron desde en este siglo, podemos rastrearlo por lo menos al 2009, y ahí desmonta oficialmente toda esa patraña que decían los teóricos postmarxistas liberales, que Estados Unidos había dejado las armas, entre comillas. Porque en ese 2009, y verdaderamente lo que estamos viendo se rastrea hasta ese punto, fue cuando hacen un golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Y si bien no despliegan tropas estadounidenses, sí fue un plan de golpe de Estado, sí, mediático, judicial, pero también que involucraba a la cooptación de parte de las fuerzas militares. Ahí se quita a Manuel Zelaya, que era un presidente de izquierdas. Honduras, recordemos que por más que sea un pequeño país en Centroamérica, Estados Unidos lo había tenido por décadas antes como un bastión suyo para dominar a parte de la América Latina. Por ejemplo, desde Honduras es donde está hasta hoy día la base militar estadounidense más grande de la región, la base de Palmerona. Y desde ahí es que se comandó, por ejemplo, los contras nicaragüenses para derrocar al gobierno democráticamente electo sandinista en Nicaragua, pero también se comandó la guerra sucia en El Salvador. Entonces, que haya ganado Manuel Zelaya en ese principio de este nuevo siglo, pues era algo que no podían permitir. Ese fue el primer golpe de Estado que ejecutan.
Poco después, bueno, 10 años después justamente, sería el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Ahí sí, tácita, explícitamente militar. Tampoco hubo tropas estadounidenses, pero sí hubo la cooptación de las Fuerzas Armadas bolivianas y hubo una injerencia directa en colocar a la nueva dictadora, que sería puesta de facto después de que se quitaran de encima a Evo Morales, que fue Yanine Áñez, una dictadora mujer en pleno espíritu del siglo XXI. Y bueno, a esto voy, a que hoy día lo que vemos es que los gobiernos de izquierda que estaban en la región, de todos, pues obviamente que la base era la Venezuela, primero de Hugo Chávez, porque fue la primera en hacer una revolución en el siglo XXI que trajera ese socialismo del siglo XXI a América Latina. Y de ahí es que desencadena el triunfo de todos los líderes de izquierda en esa primera ola roja, entre ellos Manuel Zelaya, Evo Morales, pero también Kirchner en Argentina, Néstor, Fernando Lugo, Lula, Dilma, gran parte de la región, y que Estados Unidos desde ese momento analizaría cómo derrocar a todos ellos. Muchos de ellos sí, en efecto, como decían, cayeron por golpes judiciales y mediáticos, por proyectos de desestabilización que podían ser ocultados como procesos naturales de desgaste de movimientos, pero que en realidad tuvieron una fuerte presencia de la CIA, de la USAID, minando la base social de esos proyectos desde dentro. Pero ahí analizaría qué modelo contrapuesto iba a poner. Entonces es que surge esa ultraderecha latinoamericana, que para ese momento se veía como un fenómeno que solamente existía en Europa. Con la llegada de Trump llega al continente americano, pero por ejemplo con la llegada de Bolsonaro llega a la parte latinoamericana del continente. Y entonces es que se expande, como bien dijiste tú, a un Milei, a un Kast, a un Bukele, a un Noboa. Ellos son, y lo hizo en su reunión de la defensa de las Américas, ellos son sus hombrecitos en América Latina. Pero no solo. O sea, porque vamos a ser claros, que gane Kast en Chile, que gane Milei en Argentina, no solo significa algo para su país, sino para la región. O sea, uno de los hombres dorados de Estados Unidos en este plan Cóndor, en este nuevo plan Cóndor, que empieza desde hace unos años y que buscaba ya desde ese entonces hacer de América Latina su zona de influencia, uno de estos hombres dorados fue Álvaro Uribe en Colombia. Y que no solo tuvo repercusiones para la propia Colombia, alimentando al paramilitarismo y con el dinero del Plan Colombia haciendo atrocidades como los falsos positivos, disfrazando a campesinos de guerrilleros post-mortem para declararlos como caídos en combate y entonces recibir más dinero del Plan Colombia, sino que, por ejemplo, desde la Colombia de Uribe se comandaron varios intentos de magnicidio y de infiltración paramilitar a la Venezuela, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. O sea, hubo dos momentos, la operación Dactar y la operación Gedeón, que fueron operaciones coordinadas entre Estados Unidos y la Colombia de Álvaro Uribe, en donde introduciendo paramilitares intentaron derrocar al gobierno y hacer atentados terroristas. Claro. Por eso te preguntaba hace un momento si Estados Unidos podría ser el gran titiritero, porque yo recuerdo aquí en México la subvención de la CIA en el Centro Mexicano de Escritores, por ejemplo. El Centro Mexicano de Escritores, que era el centro intelectual per se, la mayoría de los escritores, de los grandes escritores y escritoras mexicanas, aspiraban a tener una beca del Centro Mexicano de Escritores. Tiempo después se reveló que el dinero provenía precisamente de Estados Unidos. Recuerdo decir al poeta Carlos Pellicer, maestro de Andrés Manuel López Obrador, por cierto, en una conferencia donde se encontraban Juan Rulfo, se encontraba Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, decirles, vine solamente por curiosidad, para ver quiénes eran los escritores mexicanos que estaban siendo pagados por Estados Unidos. Acto continuo, se fue del Centro Mexicano de Escritores. Hoy ya no existe, pero todos esos personajes celebrados por la intelectualidad mexicana, Carlos Fuentes, Rulfo, Elizondo y otros tantos,
resulta que están siendo becados por Estados Unidos y hay hipótesis que dicen que estarían trabajando directamente como sus escuchas para llevar cómo estaba la situación a través de reportes. Sasi, me parece que no es un caso aislado y que ese modelo lo fueron haciendo con periodistas, con escritores, con intelectuales, con sociólogos y con toda una caterva de ideólogos que estaban siguiendo. Es decir, que lo que hoy estamos viviendo sería el resultado de todo eso que empezaron a sembrar. Hay un desencanto de la democracia o de la socialdemocracia, es así. Sí, bueno, empezando por lo primero que decías, eso tiene un nombre y no tenían el mayor pudor en decirlo. Era una ala de la CIA que se llamaba el Congreso para la Libertad Cultural y era una base de financiación, sobre todo con sede en Nueva York, pero irradiando, como bien tú dices, a gran parte del mundo. Y a lo que se dedicaban era a financiar y obviamente que infusionar con su calidad ideológica a millones de escritores, pintores, promotores culturales, editores, etc., etc. O sea, famosamente en esa lista está desde Rothko, que era este pintor que básicamente no tiene mucho sentido sus obras, bueno, ya me perdonarán algunos fanáticos del arte contemporáneo, pero que eran solo como colores y formas. Y ese era un movimiento, Jackson Pollock también, por ejemplo, que eran puras manchas. Ellos dos se financiaron y no por algo baladí, o sea, sino que tenían la misión tácita de contrarrestar la influencia del realismo socialista, del movimiento artístico, no solo propiamente soviético, sino fundamentalmente el muralismo mexicano, por ejemplo. O sea, de Siqueiros, Orozco, Diego Rivera. Entonces tenías al modelo contrapuesto de un Rothko, de un Pollock, que no te metían supuestamente carga ideológica, sino que te invitaban a no pensar en nada, a no pensar en la revolución obrera, ni en la lucha por la soberanía de los pueblos de América Latina como los otros sí. Pero no solo, también por medio del Congreso por la Libertad Cultural, financiaron, por ejemplo, a gran parte de la Escuela de Frankfurt, que eran filósofos y teóricos postmarxistas que iban desde Horkheimer, desde Guy Debord, Adorno. Y bueno, muchos de ellos incluso fueron invitados a estudiar en Columbia. Y ahí hay como un dilema, porque por un lado, obviamente que dilucidaron, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, muchas de las nuevas realidades en torno al progreso de la sociedad y la hegemonía capitalista que Marx propiamente pues no llegó a hacer porque simplemente murió antes de que pasara. Pero pues sí, hay como, y lo vemos en la academia de hoy día, o sea, hay una intención tácita de que la academia de izquierdas se subleve cada vez más a lo abstracto. O sea, por ejemplo, aprendí el otro día que en la carrera de estudios latinoamericanos en la UNAM, desde hace mucho tiempo, se eliminó del plan de estudios los estudios de la dependencia, que es propiamente lo que debe de ser un estudio latinoamericano desde América Latina, que es estudiar los mecanismos de dependencia que ha generado Estados Unidos para subyugarnos. Eso se retiró. ¿Y qué tenemos ahora? Pues tenemos estudios de los textiles africanos, de los textiles afro-latinoamericanos del siglo XIX, que son muy interesantes, muy lindos, pero que te separan por completo de la realidad material y de una teoría derivada a un praxis libertador, revolucionario en la región. Entonces, eso fue también influencia directa o indirecta, pues de la CIA, no solo en México, sino en América Latina, en su propio país, en Europa. O sea, cómo estudiamos las propias relaciones internacionales hoy día, pues viene de la escuela realista estadounidense, que se las infusionó también a las escuelas europeas. Y a lo que decías de que si tenemos un desencanto de la democracia liberal, burguesa, pues claro que sí, absoluto. Ya ni siquiera lo daría desencanto, sino que se conoce, es Vox Populi, que no solo no sirve, sino que no existe. O sea, que nunca las reglas del juego que ellos sentaron
para el resto del mundo, después de que cae la Unión Soviética, son unas reglas que siempre estuvieron hechas para que las siguieran los débiles al pie de la letra, mientras los poderosos, tanto individuos como países, como regiones, como el norte global entero, nunca las siguieron. O sea, el último discurso del primer ministro canadiense en la cumbre de Davos, si no mal recuerdo, fue tan famoso porque declaraba que ese orden mundial que hoy damos por recientemente muerto, en realidad siempre fue una ficción. Y todos los países de ese norte global, no solo Estados Unidos, siguieron el juego de mantener esa ficción viva en el imaginario colectivo porque ellos mismos se beneficiaban de ello. O sea, ellos podían decir que la ley internacional imperaba, que el orden mundial era justo y democrático para justificar, por ejemplo, los golpes de Estado que hacían en todo el sur global. La propia Canadá se benefició 100 millones de veces de todo lo que ocurría en América Latina, principalmente en México, por ejemplo, de la guerra contra el narco de Calderón, porque fueron esos narcos en México los que desplazaban comunidades indígenas de zonas mineras que luego serían vendidas a centavos a mineras canadienses que explotarían nuestros recursos naturales. Y así es que tanto Canadá como todo ese norte global se benefició de la ficción del orden mundial. Ahora lo revolucionario, si se quiere, es que por primera vez se admite como tal. Se admite que no solo, que hoy no está muerto, sino que nunca vivió, porque siempre fue una ficción. Fíjate que estoy pensando, justamente atando cabos con esto que nos estás explicando, y estaba yo pensando nada más ni nada menos que en la famosa y tan peleada entre los artistas de derecha, Becca Guggenheim. Y entonces la Becca Guggenheim, pues en este orden de ideas, no sería otra cosa que la presea que persiguen estos creadores que se quieren meter en una burbuja y que van vendiendo por aquí y por allá la idea de no politizarte. Hace unos días estaba yo escuchando, no sé si te salió por ahí la historia en redes sociales del escritor español Javier Cercas. Y Javier Cercas está defendiendo de una manera muy vehemente aquella famosa frase de Théophile Gautier, el escritor francés, que decía el arte por el arte. Y entonces Javier Cercas decía, el gran arte, la gran literatura nunca ha sido comprometida. Hay que hacer arte por el arte y no hay que meternos en asuntos políticos. Entonces, el hecho de que esté rodando por las redes sociales me parece que tiene un cierto sentido, una carga, porque hasta donde yo recuerdo, José Saramago, y bueno, otros tantos autores, que por poner un caso emblemático, que incluso llegó a ser premio Nobel de Literatura, pues tener una carga ideológica. No, me parece que este asunto de no meterse en política, porque el arte y la política no van de la mano, me parece que ya en sí mismo es una postura política. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, decía Slavoj Žižek, retomando el concepto de hegemonía de Gramsci, que la verdadera hegemonía era ser capaz de infusionarle contenido ideológico a conceptos aparentemente apolíticos. ¿Qué significa esto? Que el que tiene la hegemonía, es decir, el sentido común de época, el sentido común universal, es el que le puede meter su ideología sin que la gente se dé cuenta y que se pueda concebir aquello que ellos infusionan como el sentido común, como normal y como apolítico. O sea, siempre hemos visto que todo es político, hasta las ciencias exactas, que por siempre se han dicho, no, esto es lo que es, esto es objetivo, esto es racionalismo, herencia del renacimiento, de el sueño de la razón produce monstruos, pues ya no más, porque tenemos la razón. Pues esta ciencia también ha sido siempre infusionada con contenido político. O sea, el propio Hitler tenía un equipo de científicos impresionantes
precisamente porque uno usaba la ciencia para desarrollar sus armas que serían usadas en los campos de concentración, no solo para judíos, sino también para gitanos, para comunistas. Y luego también, por ejemplo, con ese mito que hablaba sobre el Santo Grial y este tipo de cosas, que tenía equipos también de arqueólogos que buscaban este tipo de cosas. ¿Para qué? Para poderlas recuperar y entonces ellos ser garantes de otorgarles un significado como de, mira, porque nosotros tenemos esto, somos una civilización milenaria y los arios debemos dominar al mundo, no sé qué. O sea, el propio Israel, por ejemplo. O sea, ¿cuál es una utilización de la ciencia para que ellos mantengan su hegemonía? Por ejemplo, que en Israel están prohibidos los testeos genómicos. O sea, todo lo que está de moda ahora de, ay, me saco sangre, lo mando a un laboratorio en no sé qué país raro y me sacan mi árbol genealógico y me dicen si soy 30% turca o 2% eslava. Bueno, pues eso está prohibido en Israel. ¿Por qué? Porque no son de Palestina, porque son colonos, sobre todo ashkenazis, o sea, judíos europeos, e incluso los que son judíos mizrahit o sefaradíes, pues tampoco son originarios de Palestina. Quizás una fracción muy pequeña de judíos son originarios de ese territorio, de cuando Palestina era un gran estado donde convivían todos pacíficamente, judíos, cristianos, etc., etc. Entonces está prohibido para que no se compruebe a la luz del mundo que son colonos. O sea, por eso, por ejemplo, es muy curioso que una gran parte de la población israelí hoy día sea alérgica a los árboles de olivo, que son originarios de ese territorio, son originarios de la Palestina original. ¿Por qué serían masivamente alérgicos si fueran originarios de ese territorio? No sé, hombre. Sí, yo también. Y fíjate que, ya que abordaste este tema, el asunto también del patriotismo, ¿no? El patriotismo o esta suerte de patriotismo, nacionalismo. Bueno, decía el gran cartógrafo Eliseo Reclus que no es lo mismo ser un patriota que un nacionalista. Y Trump ha sido una especie de nacionalista falso, un personaje que pone este asunto de un poco que recuerda la pureza de la raza. A mí me parece una absoluta estupidez, no digo a título personal. Desde el momento que yo recuerdo a Sherezada en las mil y una noches, cuando le preguntan de dónde es originario, y ella dice, soy habitante, soy un habitante del mundo, ¿no? Entonces, este asunto, ¿tú cómo lo ves? Buscar la pureza de la raza, cuando, por ejemplo, nosotros los mexicanos tenemos raíces indígenas, tenemos raíces castellanas y a su vez, pues esas raíces castellanas tienen raíces musulmanas y así podemos ir ad infinito. ¿Qué piensas sobre eso, Sasi? Bueno, me gustó esa frase que, o sea, las diferencias entre ser nacionalista y ser patriota. O sea, creo que estamos viendo sin duda un resurgimiento del nacionalismo, sobre todo por parte de ese norte global que muy astutamente, cuando estábamos en un auge universalmente del nacionalismo, pues ellos deciden, a la par de el surgimiento del neoliberalismo, de la caída de la Unión Soviética, pues quitar eso del imaginario colectivo y decir, no, ahora todos somos un gran mundo unido bajo la globalización, todos vamos a ser felices y libres e iguales. Claro que lo que se escondía detrás de eso, y necesitaban bajar los humos nacionalistas, porque, por ejemplo, ante la propia caída de la Unión Soviética, lo que querían era balcanizar los territorios soviéticos, es decir, fracturarlos y que en vez de que sea una república soviética, que fueran países pequeñitos, aislados y débiles, que fueran más fáciles de dominar. Y de ahí lo que harían serían, o sea, revoluciones de color, por ejemplo. En todos estos pequeñitos países exsoviéticos, pues cooptarlos por medio de desestabilización, de propaganda mediática, para retirar al liderazgo soviético
pintándolo como un tirano y como que llegaría a la libertad, y serían territorios dominados por Estados Unidos. Y lo mismo con la propia globalización, o sea que lo único que hizo fue subyugar aún más al sur global para beneficiar al norte global. Ahí se consolida esas dos franjas en las que se divide el mundo entero. Pero lo curioso es que ahora, y en esta etapa ya de desgaste de la globalización, cuando nos damos cuenta que tal y como el sueño americano y que tal y como la meritocracia, pues no es que todos tengamos las mismas posibilidades a nivel individual, a nivel comunidad, a nivel país y a nivel región subglobal, sino que estamos en un modelo de dominio en donde siempre nos van a querer subyugados. Entonces, en esta época de desgaste ya de la globalización, ellos vuelven a surgir a decir, no, volvemos al modelo de nacionalismo y de estados-naciones fuertes. Entonces surge un Trump que dice Make America Great Again, surge el nacionalismo sionista que busca no solo quedarse con la Palestina ocupada y que ya habiendo masacrado a gran parte de la población palestina, busca expandirse hacia todo lo que era la Franja de Gaza y Cisjordania, sino que ya lo declaran tácitamente que buscan expandirse y extenderse a gran parte de la propia Asia Occidental. Siempre han querido a Jordania, pero también quieren a Siria, pero también quieren a Irak. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos hicieron creer que no importaban los estados-nación y ellos se están volviendo a un nacionalismo. Ahora, el debate es claro, o sea, el debate es, ¿queremos nosotros entonces hacer un nacionalismo del sur global? Eso se ha hecho, o sea, durante parte de esa ola roja, no te hablo de hace mucho, te hablo de principios del siglo XXI, pues obviamente que la Venezuela de Chávez era nacionalista, creó ese mito nacional de continuidad entre el libertador Simón Bolívar, antes entre Guaycaipuro, entre los caciques indígenas que pelearon contra los españoles, al libertador Simón Bolívar, a Hugo Chávez. Y bueno, en México Lázaro Cárdenas era un nacionalista, bueno, pero eso era el momento de auge del nacionalismo. Pero en esa ola roja, pues también veíamos a la Bolivia nacionalista, con un primer presidente indígena que era Evo Morales. México y Colombia estuvieron excluidos de esa primera ola roja, pero bueno, vemos que tradicionalmente, o sea, en la historia, los movimientos de liberación del sur global también han estado marcados por el nacionalismo. Pero, por ejemplo, ahí, en el caso de Asia Occidental, también hubo otro enfrentamiento, porque cuando vemos ahora la historia, sobre todo durante esta Guerra Fría de Asia Occidental, hablamos de Gamal Abdel Nasser en Egipto, pues él era un nacionalista árabe, él promovía el nacionalismo árabe. Y él, o sea, básicamente en algún momento apoyó a la OLP, al Movimiento de Liberación Palestina del momento, y él apoyaba la idea de que se generaran pues naciones árabes independientes, cada una a su país, pero que hubiera una unión, un panarabismo. Y así es que surge Bashar al-Assad en Siria, incluso Saddam Hussein en Irak, bajo ese nacionalismo árabe. Pero ahí entrarían en enfrentamiento con la concepción islamista de república, que bueno, el pionero de eso fue la República Islámica de Irán, que sería en 1979, un poco después de todo esto, pero entrarían en conflicto porque para los islamistas el nacionalismo árabe sigue estando arraigado, aunque sea soberanista, aunque nacionalice sus recursos humanos, sigue estando arraigado en la concepción liberal occidental del Estado-nación, que fractura, como decíamos antes, la UMA, la comunidad islámica. Entonces, la República Islámica verdaderamente es un modelo pionero. Y quizás lo que nos deberíamos de preguntar, viendo hacia nuestra región, hasta América Latina, es si hoy día valdría la pena un nuevo movimiento de liberación nacional a la nacionalismo latinoamericano, pero manteniendo esa concepción de Estado-nación tradicionalmente liberal y occidental, o si deberíamos más bien generar un nuevo modelo civilizatorio. Sasi, durante varias semanas ha estado en el imaginario colectivo un nombre, Ayatollah. Y a mí me parece, yo crecí escuchando el nombre del Ayatollah. Y siempre
a lo largo de mi vida fue retratado por los medios de comunicación neoliberales, por los medios de comunicación en Estados Unidos, llamábamos en esa época los medios internacionales, pero en realidad eran los medios de Estados Unidos y los medios de Inglaterra. Lo retrataban como una especie de ser siniestro. Y no es gratuito este objetivo prioritario de Estados Unidos en contra de Ayatollah, de los diferentes ayatollahs. A mí me gustaría que nos explicaras un poco qué es esta imagen de Ayatollah, lo que representa mundialmente y pues, bueno, en la región. Porque a mí me ha llamado mucho, mucho la atención y yo sé que tú has estado muy pendiente de lo que sucede allá y me gustaría saber por qué tanto miedo a desorden. Bueno, primero como un poco de antecedentes, la figura del ayatolá ha existido por mucho tiempo en Irán, no solo desde la República Islámica, desde el nacimiento de la República, sino que antes y terminando precisamente en 1979 con la Revolución Islámica iraní, hasta antes de eso, pues era una monarquía. Era una monarquía dominada por el Shah, y él era el Shah, el monarca, pero al mismo tiempo había un primer ministro. Entonces, un poco como pasa en España, por ejemplo, que es una monarquía constitucional donde hay un monarca que sobre todo es el jefe de las Fuerzas Armadas y que toma parte de las decisiones, pero también hay un presidente, en este caso Pedro Sánchez. En ese caso, bueno, pues hasta 1953 era Mohamed Mossadegh. Y entonces, como pasan muchos de estos regímenes, no solo monárquicos, sino también dictatoriales, es que empezaba a haber sublevación popular. Estamos hablando de un país mayoritariamente pobre, pero en donde el Shah tenía unas riquezas exorbitantes. O sea, que era amigo de todos los europeos, se creía él ario, europeo, maravilloso, tenía unos trajes blancos con oro. Y bueno, aunque logró un poco de reformas que mantuvieran a la gente un poco apaciguada, lo cierto es que hubo una sublevación popular que la única manera de apagar era, bueno, aceptando el triunfo del primer ministro Mohamed Mossadegh, que sin ser ningún comunista para nada, de hecho estuvo peleado con los comunistas, pues sí tenía esta concepción de nacionalizar el petróleo, por ejemplo, como Gamal Abdel Nasser en Egipto, y entonces nacionaliza el petróleo iraní. En ese momento se concebían como las mayores reservas de petróleo. Todavía no se descubría la capacidad completa de las reservas en Venezuela, por ejemplo. Entonces, para ese momento eran de las mayores reservas del mundo y las nacionaliza Mossadegh. Hasta ese momento estaban en manos de British Petroleum, de BP. En ese momento se llamaba diferente, pero básicamente en manos británicas. Entonces, eso les da muy fuerte a los británicos. Entonces, como ellos ya no tenían la capacidad completa para derrocarlo, pues piden ayuda a la CIA. Entonces, en una operación conjunta entre el MI6 y la CIA, empiezan a desestabilizar. Entonces, por ejemplo, cooptan algunos movimientos comunistas para que hagan revueltas y se genere un clima de caos. Para ese momento sigue el Shah. El Shah y Mossadegh. El Shah obviamente está de la mano de British Petroleum y él también quiere derrocar a Mossadegh porque les estorba. Un poco como pasó con Lumumba en el Congo. Entonces, bueno, orquestan un golpe de Estado entre el Shah, entre el MI6, entre la CIA, eliminan a Mossadegh y entonces se va para largo la monarquía del Shah y se vuelve cada vez más represiva, es una policía secreta, de hecho al propio Ayatollah, al Ayatollah Khomeini, lo meten a la cárcel muchas veces, él era Ayatollah ya, solamente que la figura del Ayatollah no tenía la significancia que luego tuvo después del triunfo de la Revolución Islámica de 1979, que se volvería la figura del Ayatollah, la figura del líder supremo de la revolución, en donde también a la par hay un presidente. Entonces, bueno, desde ese momento, desde esa propia revolución de 1979, la figura del ayatolá como líder supremo de Irán se volvería el máximo enemigo. Y hay que tener en cuenta que en ese 79, cuando es el triunfo, Estados Unidos tiene muchísimo miedo de lo que va a pasar en esa región.
Entonces, ya viendo que podía triunfar la revolución del 79, pero también viendo que los soviéticos estaban intentando sentar base en la región, sobre todo en Afganistán, pues es que Estados Unidos hace una base de entrenamiento militar en Pakistán. Y para ese momento ya tenía Arabia Saudí como su aliado, porque poco se dice, pero Arabia Saudí también es un territorio artificial, muy como el Estado de Israel, surgido de la Primera Guerra Mundial. Entonces Arabia Saudí enviaría hombres ya adoctrinados con el wahabismo, que es una corriente del Islam suní, los manda al campo de entrenamiento en Pakistán y bueno, ahí se entrenan para intentar derrocar a la revolución islámica del 79 en Irán, pero también meterse en Afganistán para expulsar a los soviéticos. O sea, era un campo de entrenamiento gringo saudí, anticomunista, paramilitar, y ese campo de entrenamiento se llamaba Al Qaeda y su líder era Osama Bin Laden. Nada más ni nada más. Entonces, bueno, desde ahí intentan por todas las artimañas destrozar a la revolución islámica iraní y por tanto, como no pueden, lo que les queda es retirarse a sus bastiones del poder tradicional, que son los medios de comunicación, la academia, como bien decías tú, y desde ahí vilificar al ayatollah como la máxima amenaza a la paz mundial. O sea, obviamente que esto coincide con la vilificación del propio Islam como una cosa del mal. Poco se dice también que es el propio Estados Unidos, digo, ya vimos el caso de Al Qaeda, pero es el propio Estados Unidos el que crea muchas de estas corrientes fundamentalistas islámicas que luego harían atentados terroristas en el mundo occidental y que se tirarían al suelo a llorar cuando ellos fueron los que alimentaron a estas corrientes, precisamente para luego poder vilificarlas. O sea, tan solo el ejemplo más claro es que en la línea cronológica vemos que ellos crean Al Qaeda para derrocar a la revolución islámica y después que hace ese Al Qaeda, pues ese mismo Osama Bin Laden es el que ataca a las Torres Gemelas en Nueva York y por medio de esa justificación es que festejan su pronta invasión de Irak y de Afganistán y tomando esos como sus bastiones. Pero a pesar de todo eso, Irán sigue invicta. Sasi, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte porque me ha llamado siempre la atención que hay ciertos intelectuales, ciertos escritores, ciertos sociólogos, ciertos filósofos que se prestan a una especie de juego en donde aparentemente quieren la paz y sientan, como lo hicieron en su tiempo, a Edward Said y a Amos Oz, un israelí y un palestino, y dicen, queremos en realidad la paz. Están estos intelectuales representando a uno y otro bando, pero en realidad ellos viven en otra parte, ni siquiera viven en los territorios, viven muy cómodamente en Inglaterra y en otros lados, tienen, o tuvieron sus despachos en universidades de Occidente, y me llama mucho la atención que haya yo no tengo esta formación que tienes tú, pero me parece una farsa. Pero quería consultártelo y que nos platicaras un poco, ¿por qué hay yo lo veo como una especie de teatro, lo que no creo que uno y otro sean representantes de nada, sino que son justamente becarios de estas grandes fundaciones y que se benefician de esos recursos? Pero ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que no hubiéramos podido haber visto un genocidio contra el pueblo palestino como el que vemos hoy día si no hubiera habido esta larga y constante campaña académica, mediática, cultural, para, de la misma manera que se vilifica al ayatollah, al islam, a la revolución islámica, pues también a Palestina, a los palestinos como salvajes, como lo dijo el propio gabinete de Netanyahu hace no mucho, como los niños de la oscuridad, como animales humanos. Y bueno, eso pasó en gran parte de esa prensa de derechas, de esos, pues sí, miembros de la derecha mundial, pero también por parte de las estructuras liberales, progresistas, que también lo que hacían era quizás no llamarles animales humanos a los palestinos, pero sí ponerlos a la par.
y decir la causa palestina o la causa sionista, como si fueran equiparables, como si fueran iguales, y comprándose gran parte del relato sionista de que su fundación, la fundación del Estado de Israel, venía de un pueblo sin país para un país sin pueblo. O sea, que en Palestina no había nada, que era un terreno desierto y que ellos llegaron e hicieron su estado pacificado. Y vamos a ser muy claros en cómo ha funcionado la propaganda sionista. O sea, hoy día parece imposible creerlo, pero en un primer momento, en una primer génesis del sionismo como doctrina fundacional de lo que después sería el Estado de Israel, era progresista. O sea, era vendida como incluso antes del Holocausto, pero obviamente que potenciándose después del Holocausto, después de todo lo que genuinamente sufrieron los judíos, pues es que ya había sido creado por Teodoro Herzl, que es como el primer ideólogo del sionismo, pero el manejador de los hilos verdaderamente luego fue Ben Gurion, que fue el primer líder de los colonos sionistas en Palestina y luego primer ministro israelí. Pero él es el que empieza como a alentar a estas primeras inmigraciones ilegales de judíos a Palestina. Y él se autodenominaba socialista. ¿Y cómo funcionaban estas primeras colonias sionistas en Palestina? Pues que eran comunas socialistas, los kibbutzim. Y eran maravillosos, se cultivaban sus verduras y sus frutas. Sí, en pleno desierto. Sí, leían a Marx, ¿qué podía salir mal? Hacían su ejército paramilitar, entrenados parte en la guerra de guerrillas. Es decir, que era todo como si fuera un movimiento socialista. Y así es que logran engatusar a gran parte de los movimientos de liberación nacional que ya estaban gestándose en todo el mundo. O sea, incluso algunos vascos que buscaban su liberación se vieron un poco seducidos por el relato. Pero sobre todo, y lo más ruin, es que así es como lograron consolidar su primera base de apoyo, que curiosamente no es Estados Unidos. O sea, su primera base de apoyo en términos armamentísticos es Francia. Una Francia que ya había salido del régimen de Vichy, y a la que Ben Gurion, desde más o menos 1945, viaja continuamente a París a reunirse con los que habían sido veteranos de la Resistance y de la Francia libre de Charles de Gaulle, para venderles el cuento de tú sufriste a los nazis, yo también, tenemos que apoyarnos, ayúdame a hacer ese estado que también va a ser tu hogar, va a ser el hogar antifascista por excelencia. Entonces logra engatusar a gran parte de esa cúpula antifascista francesa, que son los que primero le dan armas, financiación, asesoramiento militar. Pero desde ese primer momento ya se probaba el sionismo y su gran magia, su gran base de poder es que es camaleón. O sea, con ellos se podía vender así, como un movimiento antifascista, con los izquierdistas o los pequeños pueblos peleando por su independencia a nivel mundial se les vendía como un movimiento de liberación nacional de igual manera, pero, y ahí viene la otra parte, a los fascistas también se les podía vender de la misma manera. Entonces es, por ejemplo, que a la par que generaban el apoyo de los veteranos de la resistencia contra el régimen de Vichy en Francia, también generaban apoyo de los que serían veteranos de la guerra de Argelia. Bueno, que estaba sucediendo en ese momento. La guerra de Argelia, estoy hablando de años después, que lo que les venderían a ellos sería: tú estás luchando contra los árabes, yo también, unamos fuerzas, venzamos a esos bárbaros árabes. Y luego haría lo mismo con el régimen del apartheid en Sudáfrica, cuyo presidente en ese momento era un nazi, literalmente, John Worcester, y en ese momento, si no mal recuerdo, Levi Eshkol era el primer ministro israelí, tenían una gran amistad, el primer ministro israelí con un ex nazi jefe del África, de la Sudáfrica, del apartheid. Y lo mismo harían años antes. Estoy mezclando épocas, pero años antes, cuando al principio se formaba el Estado de Israel, cuando todavía no era un Estado, antes de 1948, generarían una excelente relación, por ejemplo, con Somoza Badre, el dictador nicaragüense,
que les mandaría desde pasaportes falsos hasta armas también, y generarían un vínculo tan estrecho que después de años, cuando llegaría Somoza hijo al poder, pues sería viceversa. Más bien Israel le mandaría armas a la dictadura de Somoza aquí en Nicaragua. Sasia Alejandre, esto da para mucho. Yo veo con mucho interés y mucho entusiasmo tu trabajo, te lo digo públicamente, lo admiro, me pareces una analista muy sólida, muy consistente. Te agradezco muchísimo que aceptes conversar, como siempre, con nosotros aquí en Los Datos Duros. ¿Dónde estás participando? Bueno, muchas gracias por invitarme, Ricardo. Bueno, yo estoy en redes como Sasia Alejandre, en Instagram, en Facebook, en Twitter. También tengo un programa para Telesur, que sale todos los lunes a las 12 hora México. Yo estoy publicando los links en mis historias de Instagram siempre que sale. Y tengo un programa en Capital 21 Entre Líneas con Alina Duarte y Héctor Alejandro Quintana los jueves a las 7 de la tarde. Perfecto. Pues allá te vamos a buscar, Sasi. Y tengo una videocolumna en el canal de Jesús Escobar Tobar los sábados a las 9:30. Pues eres una gran entusiasta y yo soy también un gran entusiasta de tu trabajo. Te felicito, Sasia Alejandre. Tienes un brillante futuro, te lo he dicho detrás de cámaras, pero no menos brillante es este presente que estás con nosotros. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros hoy aquí en Los Datos. No, muchas gracias a ti. Es un placer. Público memorioso que nos ha visto y que nos ha defendido con su preferencia. Comparta, por favor, este contenido que no lo va a encontrar en los medios de comunicación. Ya sabe, por supuesto que no van a becar nada de esto en la Guggenheim, no van a becar nada de esto en la CIA ni en el FBI, que tienen sus tentáculos ya en todas partes. Pero sí lo va a encontrar aquí, quien lo dijera, en las narices de Estados Unidos, en una plataforma como YouTube. Aquí se lo vamos a ir metiendo, ahora sí, que como dicen en mi barrio, HD. Yo soy Ricardo Sevilla, usted ya lo sabe, estos han sido Los Datos Duros. Nos vemos la próxima en otro capítulo de Los Datos Duros.